Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar un tema que creo que es nuestra actualidad, nuestra realidad presente, y necesitamos entender qué es lo que está ocurriendo de verdad en verdad. La reflexión de hoy está titulada Un tiempo de angustia. Vamos a tratar de entender qué es lo que trata de revelarnos nuestro Dios. Dice, Dios es un observador atento de las acciones de los hijos de los hombres. Nada ocurre en la tierra o en el cielo sin el conocimiento del Creador. Nada puede ocurrir sin su permiso. Aquí necesitamos entender que es verdad que nuestro Dios está al tanto de todo. Pero cuando leemos esta declaración, esta afirmación, ¿verdad?, que nos trata de decir nuestro Dios, tenemos que colocarla en el marco de la libertad. Necesitamos entender que el permiso de Dios, tal como dice, nada puede ocurrir sin su permiso. Esto significa que el hombre ha hecho una elección. Por lo tanto, Dios es obligado a respetar la elección del hombre. Y vais a ver que en realidad lo que nos va a revelar hoy está en este marco de la elección. Porque si no, de otra manera entenderíamos que Dios es un Dios arbitrario, y esto no es verdad. El enemigo de Dios trata de presentar el carácter de Dios de esta manera, como un Dios arbitrario, dictatorial. Pero la auténtica realidad es que no es así. Él permite que ocurran ciertas cuestiones, pero esto solamente debido porque el hombre elige. Por lo tanto, Dios se ve obligado a respetar la elección del hombre a pesar de no estar de acuerdo, ¿verdad?, con esta situación. Y necesitamos comprender que lo que nos tratará de decir está en este marco. Por eso empieza así y por eso trato de colocarnos en este marco para poder entender cómo actúa nuestro Dios, quién es en verdad y cómo actúa y por qué de la situación. Dice, aquel de quien puede depender el destino de un imperio es vigilado con una vigilancia que no conoce la relajación por aquel que da la salvación a los reyes, a quien pertenecen los escudos de la tierra. Dice, y el pobre es tan tiernamente vigilado como el monarca en su trono. El pobre es tan tiernamente vigilado como el monarca en su trono. Pero aquí vamos a ver que el condicionante es la obediencia, ¿verdad? El condicionante para bien o para mal es la obediencia o desobediencia. Y es precisamente lo que tratará de explicarnos, porque necesitamos entender por qué el tiempo de angustia y quién está detrás, ¿verdad? Dice, Dios trabaja constantemente para el bien de sus criaturas. Satanás también trabaja constantemente, pero para el mal. Y fijaos aquí una declaración. Dice, el príncipe de la potestad del aire. Aquí necesitamos entender con profundidad quién manipula la atmósfera para que ocurra todo lo que está ocurriendo. Y estos días aquí podíamos traer muchas noticias de actualidad de estos días, ¿verdad? No tenemos que irnos tan lejos. Pero podéis recordar, por ejemplo, el incendio de Australia del verano pasado. Podemos ver las inundaciones que han ocurrido estos días, casi en media Europa, ¿verdad?
Alemania, Austria, Italia, Bélgica, en fin, un montón de países donde ha habido inundaciones que dicen que en los últimos 100 años no se ha visto una cosa semejante. Y luego podemos ver lo que está pasando, ¿verdad? La infección del aire de estos días, que estamos obligados a taparnos las bocas y vacunar a la gente. Y aquí me he encontrado con una noticia que estuve pensando, digo, esto es una locura. Hay muchas noticias, podía traeros todos los días unas cuantas, ¿verdad? Pero esta me pareció tremendamente impactante. Fijaos lo que dice. Dice aquí, es un Twitter puesto por alguien, Mr. David, no sé quién es realmente la persona, pero es a raíz de una noticia que aparece en un periódico italiano de Israel, que trata de decir, dice él en el Twitter, el premio de hoy de la imbecilidad covidiana de hoy es para el ministro de Sanidad de Israel tras el fallecimiento de 20 personas. Y dice, 15 estaban inoculadas pero tuvieron una muerte más suave. Tuvieron una muerte más suave porque estaban inoculadas, ¿verdad? Con esta medicina. Realmente el titular dice, Israel, de los 20 muertos por COVID de ayer, 15 habían puesto la medicina esta, ¿verdad? El Ministerio de Sanidad ha declarado que sí, que estaban con la medicina, pero que han muerto de forma ligera. Y dice que prosiga la vacunación, la campaña de vacunación. Claro, cuando tú lees esta noticia y en verdad la tratas de estudiar en profundidad, yo me acordé de un evento similar con estos tiempos que estamos pasando ahora, ¿verdad? Porque estamos en tiempo de angustia en realidad. Y hay un evento en la Biblia cuando Cristo es llevado delante de Pilato y al pueblo se le da por escoger a quién ha de ser liberado, Cristo o Barabás. Y en ese momento el Espíritu Profecía nos dice que el pueblo estaba bajo una posesión demoníaca, ¿verdad? Donde contra todo sentido y todo razonamiento, ¿verdad? Escogen elegir a Barabás en lugar de Cristo y hacen una declaración que la sangre caiga sobre ellos y sobre sus hijos, ¿no? Pues cuando ves esta declaración que acabamos de leer en el periódico, ¿verdad? Y un ministro, un hombre, un político que supuestamente es elegido para proteger al pueblo y donde dice una cosa tan tremenda, ¿no? Dice, es verdad, murieron, pero murieron más suavemente, más tranquilos, ¿verdad? Tú te quedas a reflexionar y dices, esto es una locura, ¿verdad? Esto es una locura. Estamos viviendo una distopía, una locura global, podríamos decirlo. Porque ojalá fuera solamente la cuestión de este hombre, ¿no? Pero, como os lo dije antes, me leo este tipo de noticias y de cosas todos los días, todos los días. Y no tengo intención de convertir este canal en presentar estas locuras, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo precisamente estos momentos, mis queridos. Una locura a nivel mundial. Y lo vais a ver, lo que nos va a decir la reflexión, qué es lo que está pasando. O sea, el mundo está poseído, porque el mundo ha rechazado a Dios y no están bajo la protección, ¿verdad?, de su espíritu. Por lo tanto,
El enemigo está echando a la humanidad cuando a la izquierda, cuando a la derecha, que si no es una, que si ha muerto con una vacuna porque le faltaba la segunda, que si se ha muerto con dos es porque le faltaba una tercera. Esto es una locura, mis queridos hermanos. O sea, esto es una locura. Lo sorprendente es que la gran mayoría de la gente se traga esto. Y podrían decir que no, que esto no es verdad. Es verdad que hay manifestaciones que no salen en la tele, ¿verdad? Que no se le dan la publicidad o no se presentan, ¿verdad? Precisamente para que la gente no, no salgan a la calle o más. Pero la realidad es que la mayoría de la gente se traga todo esto. A los científicos, los que traen y alertan a la gente, cuidado con lo que está pasando, no se les dan visibilidad, se les quitan todos los medios para poder presentar la realidad. Y cuando tú piensas en este cuadro te das cuenta de que el mundo está poseído. Está bajo el control del enemigo de Dios. Porque si no, no puedes entender cómo todos esos políticos, casi todos a una, están actuando de la manera que están actuando y nadie, curiosamente, se supone que el Estado debería de tener mecanismos de control, de autocontrolarse a sí mismo, precisamente de estas cuestiones. Pues no pasa nada. O sea, está todo bajo un control feroz y uno se pregunta ¿por qué está pasando esto? ¿Cómo es posible que esto se convierta en una realidad? Por eso os decía yo que es una locura lo que hasta ayer eran teorías de conspiración. Hoy se han convertido en nuestra pesadilla. Hoy son nuestra realidad. Y quiero deciros, mis queridos hermanos, que en realidad debemos de estar preparados. Porque este es solo el inicio. Vendrán cosas más crueles, más terribles todavía. Y más vale que el pueblo de Dios esté preparado. Y la auténtica preparación es que necesitamos estar unidos a Cristo. Porque si no, estaremos engañados. De hecho, tenemos que saber que los evangelios nos dice que el enemigo de Dios está rugiendo como un león tratando de engañar a los escogidos. Porque este son su mayor propósito, los escogidos. Y por eso también son pocos, ¿verdad? No porque Dios los escoge pocos, sino porque hay pocos valientes, poca gente que no se ha vendido a este mundo, que no está tocado por la vanidad, por la vanagloria, por el amor al dinero y a una vida fácil. Es así como nos ha comprado el enemigo de Dios, ¿verdad? Yo sé que son palabras duras y no gustan demasiado, pero creo que necesitamos, ya es la hora de entender, de tratar de entender la verdad, tal como nos la presenta Dios, ¿verdad? Y dice, el príncipe de la potestad del aire es el agente de la destrucción. Por lo tanto, ¿quién destruye? Aquí trata Dios de decirnos, o sea, constantemente, a través de todo el Evangelio, Dios trata de revelarse. Pero el enemigo de Dios ha creado las circunstancias para que el hombre no entienda la realidad. Y aquí nos dice claramente, Dios trabaja constantemente para el bien de sus criaturas. Satanás también trabaja constantemente, pero para el mal. El príncipe de la potestad del aire es el agente de la destrucción, el que causa el sufrimiento y la miseria. Y es verdad, porque por eso yo estaba pensando, ¿por qué lo llama el príncipe de la potestad del aire? Es que es a través del aire, de la atmósfera, como lo manipula todo. Pensad en todo lo que está pasando en la atmósfera, ¿verdad? Y es así como fuegos, inundaciones, se suelta en la atmósfera todo tipo de partículas de todo tipo de cosas, incluso el grafeno, que tanto es de actualidad hoy día, ¿verdad?
estos días, que lo encuentras por todas partes, quiero decir. Y es así como a través del aire manipula, de la atmósfera manipula la tierra para que el hombre esté engañado, ¿verdad? Esté engañado, no entienda la profundidad de la realidad del conflicto celestial. Y que ni siquiera se cuestione si lo que está pasando es porque el hombre se ha alejado de Dios, está en desobediencia. Dicen, innumerables ocasiones Dios se ha interpuesto para evitar la muerte. Dios se ha interpuesto para evitar la muerte, para mantener a salvo a hombres, mujeres y niños cuando Satanás se proponía un resultado totalmente desastroso. Aquí podríamos pensar en Noé, ¿verdad? Dios preservó la humanidad, porque en aquella ocasión podía haber sido la extinción de la humanidad. Una situación, Sodoma, Gomorra también podemos pensar, ¿verdad? Ya sé que muchos de vosotros quizás no estaréis de acuerdo con esto, pero yo me creo, lo escrito está. Dios no es el destructor, es otro, que manipula las cosas de tal manera que nosotros no podamos entender la verdad, ¿verdad? Yo prefiero creer a Dios. Dios trabaja constantemente para el bien de sus criaturas. No es Él el que mata, es un otro. Dios hizo todo lo bueno y bello, pero el mal entró en la tierra y con él llegó la contaminación y la degradación. El propósito de Dios es borrar todo rastro de pecado de su obra. ¿Entendéis? Dice, el propósito de Dios es borrar todo rastro de pecado de su obra, para devolver al ser humano su pureza original. Para cumplir este propósito, atentos, el Hijo único de Dios, igual al Padre, asumió la naturaleza humana. Se rebajó a nuestra condición, para poder elevarnos de una condición caída y degradada a la condición pura y santa de Adán cuando salió de la mano del Creador. Es decir, que el hombre se una a Dios, ¿verdad? Porque en estos momentos el hombre está unido a un falso Dios. Fijaos lo que nos dice aquí. Dice, tan pronto como el hombre se unió a Satanás en la transgresión, Cristo tomó el campo para luchar en su favor. Entró en el conflicto y libró con éxito la batalla con el príncipe del mal. Vino para unir de nuevo la humanidad con Dios. Y esta fue la obra de Cristo, ¿verdad? Obra que el enemigo de Dios está luchando por todos los medios para que el hombre no entienda. No entienda esta conexión vital, esta necesidad, ¿verdad? Este mundo ha sido bendecido significativamente por Dios. Los seres humanos son los destinatarios de innumerables misericordias. La providencia los cuida y protege. Sobre ellos se derraman los más selectos dones del tesoro celestial. Sin embargo, a pesar de esto, los hombres muestran un creciente desprecio por Dios y un creciente desprecio por su ley y por la salvación puesta a su alcance por la muerte del Salvador. Los hombres se han enaltecido en el orgullo y la autosuficiencia, arrojando al necesitado y oprimiendo al asalariado en su salario. Contra ellos se ha registrado la codicia, el orgullo y la autocomplacencia. Muestran desprecio por las leyes que rigen el reino de Dios. Dios ha soportado mucho tiempo con ellos, pero en respuesta a su asombrosa indulgencia, los hombres se están acercando a ese grado de iniquidad al que llegaron los antediluvianos para perecer en las aguas del diluvio y al que llegaron los sodomitas para ser destruidos por el fuego del cielo. Es decir, a través de la desobediencia, el hombre se ha alejado de Dios, ha cometido el pecado imperdonable
y se han quedado sin la protección divina. Y es allí donde el enemigo de Dios actuó. Y recordad por dónde empezamos. Dice Dios, nada se hace sin su permiso. ¿Pero por qué da Dios el permiso? Porque el hombre ha elegido. ¿Y qué ha pasado cuando Dios ha retirado su protección? Pues nos da unos ejemplos aquí, ¿verdad? El diluvio, Sodoma y Gomorra, y todas las acciones que vemos en el Antiguo Testamento que son resultado de la desobediencia, de la separación de Dios. Consecuencia, el enemigo ha hecho de lo suyo. Y hoy estamos en esta misma condición. La protección de Dios se está retirando. Por esto, y esta es la explicación de por qué el enemigo de Dios puede actuar a nivel global como está actuando. Porque Dios está retirando su protección. Solamente así puede ocurrir lo que está ocurriendo. Y eso es lo que nuestro Dios trata de explicarnos. El porqué de lo que está pasando. ¿Verdad? Porque el hombre está en total desobediencia. ¿Verdad? Dice, muestran desprecio por las leyes que rigen el reino de Dios. Desprecio. Dios ha soportado mucho tiempo con ellos, pero en respuesta a su asombrosa indulgencia, los hombres se están acercando a ese grado de iniquidad al que llegaron los antediluvianos. Se separaron completamente de Dios. Lo despreciaron, lo desconsideraron por completo, ¿verdad? Por lo tanto, la protección divina no era justificada a permanecer, se retiró. Esto es lo que pasa, lo que está pasando hoy también, ¿verdad? Dice, algunos creen en la afirmación de Satanás de que habrá una segunda aprobación. Dicen que aunque ahora se resistan al Espíritu de Dios, negándose a perfeccionar su día de gracia, ¿qué es lo que trata de decir? Estamos en el día de la expiación, mis queridos hermanos, a partir de 1844, y nosotros nos estamos negando a perfeccionar. Hasta el mismo pueblo escogido por Dios dice, vamos a pecar hasta que Cristo viene. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que estamos en apostasía completa y total. Apenas un grupo pequeño aún levanta la voz con valentía y a todo corriente. ¿Verdad? Dice, negándose a perfeccionar su día de gracia en el día de la expiación, cuando ocurre la erradicación del pecado y la reconexión del hombre, la tierra con el cielo, ¿verdad? Se les dará otra oportunidad de ganar el cielo. Pero los que abrigan esta creencia están bajo un engaño que los lleva a la ruina. Están engañados. No habrá una segunda oportunidad. ¿Es esta? ¿O estamos en ruina total, perdidos? Cuando Dios dio a Cristo a nuestro mundo, cuando Dios dio a Cristo a nuestro mundo, y ahora tenemos que entender que Cristo es el Hijo del Hombre ahora, uno igual al hombre, Dios dio a este Hijo igual a Él y no lo tiene más, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Cuando Dios dio a Cristo a nuestro mundo, dio en este único regalo todos los tesoros del cielo. No retuvo nada, no puede hacer más de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque ya lo dio todo. Este hijo le pertenece a la humanidad. Ya no lo tiene, ¿verdad? No puede hacer más de lo que ha hecho para llevar a los hombres al arrepentimiento. No tiene ningún medio reservado para su salvación. ¿Qué los trata de qué decir? Que este hijo, que era suyo, nos lo dio a nosotros. Ya no tiene otro. Ya no tiene otro. Esta es la única ocasión. O es ahora o pereceremos. Dios no tiene nada más que ofrecer. Lo ha dado todo. Eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Dios soporta largamente la rebelión y la apostasía de sus súbditos.
Y fijaos lo que dice, Dios soporta largamente la rebelión y la apostasía de sus súbditos, de su pueblo elegido, ¿verdad? Incluso cuando su misericordia es despreciada y su amor despreciado y ridiculizado, soporta a los hombres hasta que se agota el último recurso para llevarlos al arrepentimiento. Pero su paciencia tiene límites. A aquellos que hasta el final continúan en una rebelión obstinada, les quita su cuidado protector. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, mis queridos hermanos. Hasta este punto hemos llegado. Y Dios retira su protección. Respeta nuestra decisión. Porque aquí está hablando del pueblo de Dios, que era la única razón por la cual Dios todavía protegía este mundo. Pero cuando su pueblo dice que pecamos hasta que Cristo viene, ¿qué razón hay? ¿Qué razón, qué argumento tiene Dios para proteger este mundo, este planeta? Ninguno, porque su pueblo elegido peca hasta que Cristo viene. No ha entendido la obra de Cristo. No ha entendido la misericordia de Dios. Y eso es lo que trata de decirnos, mis queridos hermanos. Por eso nos dijo al principio, nada pasa sin su permiso. Claro, él tenía un argumento, que tenía un pueblo en esta tierra. Pero ¿qué está pasando? Que la iglesia de la Odisea está en apostasía. Cree que peca hasta que Cristo viene. Por esto, Dios solamente tendrá un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Estos días me llamaba una hermana que es mayor, tiene 80 y tantos años, y de vez en cuando me llama y habla conmigo, ¿verdad? Pero casi siempre que me llama me pregunta, Gabriel, ¿queda mucho hasta que viene el Señor? Porque yo ya soy mayor. Me gustaría verlo de pie, en vida. La respuesta siempre es la misma. Queda muy poco. Aguanta. Confía. Porque mucha gente está en esta condición, mis queridos hermanos. Mucha gente está mirando el cielo como Elías decía. Mira a ver si se ve la nube. Una pequeña nube, un rastro pequeño. Y cuando se le dio la noticia que sí se veía una pequeña nube, actuó con todo el poder por fe. Pues este es el pequeño remanente, mis queridos hermanos. Gente que está escudriñando el cielo. Buscar, encontrar esta pequeña nube que nos dice que Cristo, nuestro Redentor, se está acercando y que su pueblo ha de levantarse como valientes para proclamar al Rey de Reyes su salvación. A aquellos que hasta el final continúan en una rebelión obstinada, les quita su cuidado protector. La providencia ya no los protegerá del poder de Satanás. ¿Entendéis quién protege? ¿Y entendéis de quién nos protege? La providencia ya no los protegerá del poder de Satanás. Y fijaos por qué. Habrán pecado y perdido su día de gracia, el día de la expiación, cuando el pecado había de ser erradicado del medio del pueblo de Dios y colocado sobre Satanás, el causante del dolor y de la muerte, de la desgracia. Dios hace cuentas con las naciones. Ni un gorrión cae en la tierra sin que él lo note. Los que obran mal con sus semejantes diciendo, ¿cómo sabe Dios?, serán llamados un día a cumplir con la venganza largamente postergada. Largamente postergada. ¿Por qué? Porque Dios protegió este mundo porque tiene un pueblo aquí.
y postergó y postergó y postergó hasta que su mismo pueblo ha caído, ha apostasiado. Pecamos hasta que Cristo viene. Este es un desprecio frente a la misericordia, frente a la salvación puesta a nuestra disposición, a la obra de Cristo, nuestro Redentor. En esta época se muestra un desprecio más que común hacia Dios. ¿Podemos entender la profundidad, mis queridos hermanos? Porque muchas veces hago declaraciones. Ayer mismo alguien me ponía, dice, el que no cree que la Trinidad es lo correcto, será llevado al infierno. Me mandaba directamente a mí al infierno, ¿verdad? No entender, este es el amor, ¿verdad?, que profesamos practicar. Está claro que no está del remanente de Dios, ¿verdad?, por la forma de expresar. Pero este es el amor que practicamos, ¿verdad? Deseamos el mal a otro, cuando en realidad mi invitación era una advertencia. Asegúrense, mis hermanos, asegúrense que aquello que creen es la verdad, ¿verdad? Porque dice que toda la tierra ha bebido del vino de Babilonia y van pos de ella. ¿Y qué es este denominador común, este elemento común que hace que esta declaración sea válida? ¿Qué doctrina tienen todas y que la tiene también Roma? La Trinidad, queridos. Esta es la única doctrina común para todos. Ahora, para el remanente de Dios también, desgraciadamente. Pero como siempre os digo, no me tenéis que creer a mí. A mí no me molesta. Si me queréis insultar, es vuestra decisión. Pero ¿por qué queréis y elegís estar en ignorancia? ¿Por qué no tratáis de entender la verdad? ¿Por qué no queréis aseguraros y os la jugáis la eternidad todo por una carta? ¿No es mucho mejor tratar de entender ahora, mientras aún queda un poco de misericordia? Muchos han estado a punto de sobrepasar el límite de la misericordia. Pronto Dios mostrará que es realmente el Dios vivo. Dirá a los ángeles, no combatan más a Satanás en sus esfuerzos por destruir. Dejad que ejerza su malignidad sobre los hijos de la desobediencia. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de la desobediencia. Por lo tanto, aquí quiere decir que su pueblo será protegido. Aquel pequeño remanente será protegido. Dice, porque la copa de su iniquidad está llena. Han avanzado de un grado de maldad a otro, aumentando cada día su anarquía. Ya no intervendré para impedir que el destructor haga su obra. Por lo tanto, ¿quién está obrando? ¿Quién está haciendo el mal? ¿Y quién le está quitando a Dios los argumentos para proteger este mundo? Somos nosotros, queridos. Dios no tiene más argumentos frente al enemigo de Dios para protegernos, ¿verdad? Para protegernos, porque el hombre cree que peca hasta que Cristo viene. Cree saber la verdad, cree entender la obra de Cristo. Pero qué desgracia no entender nuestra profunda realidad. Dice, este tiempo está justo sobre nosotros. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra. Y es así como tenemos que entender esta realidad, mis queridos hermanos. Desde 1888, Minneapolis, cuando elegimos rechazar el mensaje de misericordia, Cristo nuestra justicia, esto ha pasado. Hemos ido de mal en peor, degradación, hasta llegar al punto de declarar el remanente de Dios que pecamos hasta que Cristo viene. Una locura colectiva, ¿verdad? Una locura colectiva. ¿Por qué nos vamos a extrañar de lo que declaran gente del mundo?
desconectados de Dios, ¿verdad? Murieron, pero al menos tenían la medicina, murieron suavemente. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Cuando el ángel de la misericordia pliegue sus alas y se marche, Satanás hará las maldades que tanto ha deseado hacer. ¿Y por qué no ha hecho todo lo que quería hacer? Porque fue condicionado. La tierra estaba protegida hasta entender el mensaje de misericordia, pero cuando hasta su propio pueblo ha llegado a la apostasía total, pecamos hasta que Cristo viene, Dios no tiene más argumentos para proteger la tierra. Por eso se ve obligado a retirarse. No le queda otra. Satanás hará las maldades que tanto ha deseado hacer: tormenta y tempestad, guerra y derramamiento de sangre. En estas cosas se deleita, y así recoge su cosecha. Y tan completamente serán engañados los hombres por el que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Atentos a lo que está diciendo aquí. Dice, y tan completamente serán engañados los hombres. Completamente, dice. Porque ya no están bajo protección. Ya no hay límites. El enemigo engañará hasta la última. Y los que están separados de Dios, los que no están amparados de Dios por su Espíritu, estarán engañados, completamente engañados. Así es como se justifican las declaraciones de los políticos y la inacción de los hombres, de las naciones. Porque todavía preservan esperanza que habrá momentos que estará mejor la cosa. Pero se engañan. Y ha empezado el fin. Estamos en las últimas. No queda más tiempo. Este tiempo está justo sobre nosotros. El Espíritu de Dios está siendo retirado de la tierra. No habrá tiempo mejor. Habrá destrucción total. Esto es lo que tienen que esperar los hijos de la desobediencia. Dice, y tan completamente serán engañados los hombres por el que declararán que estas calamidades son el resultado de la profanación del primer día de la semana. Desde los púlpitos de las iglesias populares se escuchará la afirmación de que el mundo está siendo castigado porque el domingo no es honrado como debería, y esto está por venir. Este es el último elemento de la apostasía total. Y tenedlo en cuenta, mis queridos. Tenerlo en cuenta, porque está pronto por acontecer. Y no será necesario un gran esfuerzo de imaginación para que los hombres crean esto. Son guiados por el enemigo y por lo tanto llegan a conclusiones que son totalmente falsas. Totalmente falsas. ¿Y por qué se las creerán? Porque separados de Dios, estarán embrujados, poseídos por el poder del enemigo. Satanás traerá fábulas agradables para satisfacer las mentes de todos los que no aman la verdad. Los que no aman la verdad. Y cuando dice que no aman la verdad es incluso cuando yo trato de lanzaros advertencias y deciros, cuidados, porque estamos creyendo cosas falsas. Como presento, por ejemplo, la Trinidad, como presento, por ejemplo, la obra de Cristo y cosas por estilo. Y aquellos que rechazan profundizar, tratar de buscar la verdad, dice, no aman la verdad. Aunque estén en la iglesia. Cogen el camino fácil, creen lo que los hombres dicen y no estudian por sí mismos para asegurarse de que a lo mejor están engañados. Por lo tanto, cuando cogen el camino fácil, la declaración de Dios es que no aman la verdad. Porque aquel que ama la verdad, la busca. Recordad, os lo dije hace 30 y tantos años, yo estaba en una iglesia pentecostal.
Y solo me faltó escuchar una frase. Estos que guardan el sábado. Y en aquel momento yo guardaba el domingo. Pero cuando escuché esta frase, para mí esta frase fue la chispa determinante que me puse a buscar. Y cuando me puse a investigar y encontré la verdad, tomé la decisión que tenía que tomar. Por eso dice, los que aman la verdad, buscan la verdad, tratan de entender la verdad. Pero los que cogen el camino fácil y creen a los hombres, no aman la verdad, dice Dios. Con furioso celo acusará a los guardadores de los mandamientos. Y eso es lo que está pasando hoy. Toda voz disidente, por decirlo, que no va en este pensamiento único, ¿verdad? Disidentes, serán acusados. Serán acusados. Hoy y hasta el final del tiempo. Furioso porque no puede pervertir su fe, el enemigo, ¿verdad? Furioso porque no puede pervertir su fe, descargará su ira sobre ellos. ¿A quién trata de destruir? A este pequeño remanente. Dará a sus ángeles la tarea de endurecer a los impíos contra la verdad. Endurecer a los impíos contra la verdad. ¿Quién está detrás? Aquí se nos revela, ¿verdad? Sabiendo que tiene poco tiempo, obrará con todo engaño de iniquidad en los que se pierden. Obrará con todo engaño de iniquidad en los que se pierden, no los escogidos, los que obedecen a Dios, que están bajo su protección, ¿verdad? En forma de amigos que han muerto, los ángeles caídos vendrán a los hijos de los hombres, justos e injustos. Estarán probados todos en realidad. Así Satanás engañará a los que, si hubieran honrado la ley de Jehová, se habían atrincherado contra la tentación, hubiesen estado bajo la protección de Dios, ¿verdad? Cuando Cristo estuvo en esta tierra, declaró de la nación que lo rechazó. Y atentos, mis queridos hermanos, atentos. En vano me adoran, enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Enseñando como doctrina los mandamientos de los hombres. Y ya os lo comenté antes, ¿cuál es la doctrina común para todas? Porque han bebido del vino de Babilonia, la enseñanza de Babilonia. Y todas la tienen como doctrina. Y hoy todos creen que pecamos hasta que Cristo viene. Anularon la ley de Dios cargándola de ceremonias innecesarias, derribando el estándar de justicia del Señor, cegando los ojos y endureciendo los corazones de la gente, llevándolos a creer una mentira en lugar de la verdad. ¿Y de quién está hablando aquí? De todos aquellos que creen obedecer a Dios. Están en las iglesias. Pero dice que están engañados. ¿No? ¿No es lo que está diciendo? Derribaron el estándar de la justicia del Señor. La ley fue colgada en la cruz. Pecamos hasta que Cristo viene. Derribaron el estándar de justicia del Señor, cegando los ojos y endureciendo los corazones de la gente, llevándolos a creer una mentira en lugar de la verdad. Si Cristo estuviera hoy en la tierra, diría a muchos supuestos cristianos: sois ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, que os haría entender las Escrituras, de su Espíritu. Satanás se apodera del mundo, pero hay una pequeña compañía, ¿entendéis? Pero hay una pequeña compañía que resiste a sus artimañas y que contesta fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. ¿De qué está hablando? De la iglesia primaria o iglesia primitiva, mis queridos hermanos, en donde la verdad fue establecida. Pero que esta, dice,
y que contesta fervientemente por la fe que una vez fue entregada a los santos. Dice, Satanás se propone destruir esta compañía que guarda los mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos son válidos, mis queridos hermanos. Son válidos. Y no hay ninguna excusa de creer que la ley fue colgada en la cruz o que pecamos hasta que Cristo viene. Ninguna. Pero Dios es su torre de defensa. Él levantará para ellos un estandarte contra el enemigo. Él levantará para ellos un estandarte contra el enemigo. ¿Qué quiere decir? Estos disidentes que proclaman la verdad y que las iglesias los están echando fuera, porque se salen del pensamiento único, del engaño, ¿verdad? Pues Él levantará para ellos un estandarte, una voz, como Juan en el desierto, que prepara el camino, para el Señor. Un estandarte, la ley, ¿verdad? Él será para ellos como un escondite del viento y como la sombra de una gran roca en una tierra cansada. Les dirá, ven pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tus puertas en torno a ti, escóndete como por un momento hasta que pase la indignación. ¿Esconderse en quién? En su Salvador, esconderse en Cristo, dice. Escóndete en Cristo, cierra la puerta, confía en mí, ¿verdad? Porque he aquí que el Señor sale de su lugar. ¿De qué lugar? Del lugar santísimo. Se termina la gracia, queridos. Porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar a los habitantes de la tierra por su iniquidad. También la tierra revelará su sangre y no cubrirá más a sus muertos. Y los rescatados del Señor volverán y vendrá nación con cánticos y gozo eterno sobre sus cabezas. Obtendrán gozo y alegría, y huirán el dolor y el suspiro. Todo volverá a ser como en la creación. Perfecto. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os pueda servir. Os ruego de toda mi alma, mis queridos hermanos, a mí no me preocupa cómo me consideréis o lo que me estáis diciendo o los no me gustan o cosas por estilo. Si dejas un mensaje, a lo mejor te contesto si realmente vale la pena. Pero mis queridos hermanos, os lo pido en nombre de Cristo. Traten de entender la verdad. ¿Por qué solamente habrá una pequeña compañía, un pequeño remanente? ¿Por qué? ¿Cómo es que todos los demás están engañados? ¿Y cuál es el engaño? Son preguntas importantes, mis queridos hermanos, y necesitamos contestar a ellas, y contestar con lo escrito está. Mi deseo es, queridos hermanos, que despertemos, que tratemos de estudiar y de entender. No echemos por la borda, jugando a una sola carta, que lo que el mundo cree, que lo que la iglesia cree es la verdad. Porque, queridos, todas han bebido del vino de Babilonia. Todas. Por eso Dios se ve obligado a tener un pequeño remanente, desconocido para todos los demás, como en tiempo de Elías, cuando creía que solo ha quedado él. Pero Dios tenía en este pueblo apostasiado, en medio de este pueblo apostasiado, almas fieles que vivían en obediencia a la ley, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, esta es mi invitación, queridos. No crean lo que dice el rey. Crean, el rey de la nación me refiero, crean lo que dice Cristo. Lo escrito está. Asegúrense de manera personal que lo que creen es la verdad y no permanezcan en el engaño.
Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su verdad, su realidad, su auténtica perspectiva, y que entendiendo esta realidad podamos tomar nuestras decisiones. Y mi invitación es que nos veamos en el reino. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.